Muy buenos días, alumnos. Quien les habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad vamos a hablar del tema el lenguaje, ¿no? También vamos a hablar en lo que es en el área de filosofía acerca del lenguaje. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicen durante el día. Bueno, alumnos, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Esta clase es el lenguaje. Vamos a ver. Dice, el lenguaje es un sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar los sentidos para comunicar. El término lenguaje es de origen latín lingua, quiere decir, ¿no? Lingua quiere decir, nosotros hablamos a través de la lengua, ¿no? Entonces, en conclusión, el lenguaje es un sistema de comunicación que utiliza tanto el hombre como los animales para poder comunicarse, ya sea a través del habla, ¿no? Y que cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que expresamos? Expresando nuestras ideas o nuestros sentimientos. Esta habla de repente lo realizamos mediante la escritura, signos, ¿no? De manera también verbal, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y en el cual nosotros nos comunicamos con los demás. También los animales se comunican por medio de gestos, ¿no? Señales, o también ellos empiezan a ladrar, es un medio como se comunican el querer algo, ¿no? Y nosotros, bueno, ya los seres humanos somos diferentes, ya sabemos la manera como nos comunicamos, de manera escrita, verbal, ¿no? Diferentes formas, y al momento de comunicarnos expresamos nuestras ideas o sentimientos, lo que nosotros queremos hablar o decir, ¿no? Y lo realizamos mediante el habla, que es la lengua. El ser humano emplea un lenguaje completo que expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar y que en muchos casos distan de ser sencillos, ¿no? Nuestro lenguaje, como es de nosotros los seres humanos, es más complejo de los animales, es correcto. Los animales, por su parte, ellos se comunican a través de signos sonoros y corporales, que hasta el momento tampoco nosotros no hemos podido descifrar en su totalidad qué tipo de lenguaje tienen ellos y qué quieren decirlo, ¿no? En algunos, a veces tenemos nuestra mascotita en casa y ya que algo no nos entiende o nosotros le entendemos, pero no la totalidad, ¿no? Tenemos que la lengua. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y reglas gramáticas, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Con tal, dice la palabra, proviene del latín lingua, ¿no? En conclusión, podemos decir que la lengua es un sistema en el cual el ser humano nos podemos comunicar, ya sea de manera verbal o de manera escrita, ¿no? Es lo principal. Dotado tiene también las reglas en la gramática, empleando la comunicación humana. Mayormente lo hacemos usualmente, y está basada también la lengua en símbolos sonoros. También está basada en signos gráficos, ¿no? Y la manera en la cual el ser humano nos podemos expresar, ¿no?
los sistemas, nuestra comunicación. Podemos comunicarnos con las demás personas. A través de la lengua nosotros nos comunicamos con nuestros seres queridos o de repente también con nuestras amistades o con las demás personas que nos rodean, ¿no? Es un medio de comunicación, ya sea verbal o escrito. También tenemos, la lengua es el objeto de estudio de la ciencia lingüística, que es la disciplina encargada de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el funcionamiento de la lengua. Considera como un sistema, un proceso comunicativo que tiene un lugar en ella. También podemos decir, la filogenia se encarga de estudiar la evolución histórica de la lengua, ¿no? Acá también la lengua es un objeto de estudio de la ciencia lingüística, porque la lingüística es la que se encarga de estudiarla, ¿no? Se encarga de estudiarla, analizarla y teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el procedimiento de la lengua. Y estamos viendo que la filogenia se encarga de estudiar la evolución histórica de la lengua, ¿no? También tenemos la lengua materna. Es la primera lengua o idioma que aprenden las personas y una lengua extranjera. La primera lengua que nosotros, los seres humanos, aprendemos es la lengua materna. Y la lengua extranjera es una lengua diferente a la lengua materna. Quiere decir, desde que nosotros nacemos ya aprendemos el tipo de lenguaje de nuestros padres. Y la lengua extranjera es aquellas que provienen de otros países. También tenemos, dependiendo del contexto social en que se produce el lenguaje, el hablante, es decir, nosotros, puede ser el lenguaje formal, es producido en situaciones que requiere el uso de la lengua estándar. Por ejemplo, en las aulas o en las reuniones, ¿no? Las reuniones de trabajo, tenemos que usar ese tipo de lenguaje formal. No podemos utilizar ese léxico a veces que mucho a veces la juventud utiliza, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Como dices, a la chacota hablando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar el lenguaje formal o una lengua estándar, ya sea pues en nuestras aulas de clase, en nuestras reuniones de trabajo, ¿no? Cuando estamos compartiendo, tenemos que utilizar un lenguaje formal, la manera de expresarse correctamente. Y el lenguaje informal se utiliza cuando hay intimidad entre los hablantes. Utilizando expresiones coloquiales, existen otros tipos de lenguaje, ¿no? Ya de repente están con los amigos en una reunión, compartiendo amigos pues que realmente ya se conocen de tiempo y tienen bastante confianza, ya utilizan ese tipo de lenguaje, como se dice, un coloquial, lenguaje informal y que hablan, como dicen, las jergas a veces, ¿no? Y tenemos también el lenguaje político, ¿no? Con estos tipos de lenguaje es la forma en la que se comunican los políticos y la política. Cómo se expresan los políticos, ese lenguaje que utilizan para poder llegar a nosotros y poder votar por ellos para que nos represente, ya sea en el Parlamento o en la presidencia, ¿no? Ese lenguaje que utilizan ellos es la forma como se expresa y el convencimiento que hacen para que las personas puedan darle su voto y ellos gobernar, ¿no? Ya sea nuestra localidad, en la alcaldía, en la presidencia o en el Congreso. También tenemos el lenguaje científico, es la forma en que se comunican los científicos y la ciencia. Cómo va avanzando la ciencia, estamos viendo también hoy en día que estamos viviendo una pandemia
y cómo están los epidemiólogos, los especialistas en epidemia, están ya tratando la vacuna. Hemos visto que ya en varios países se está dando la vacuna, ¿no?, del COVID-19 y está dando frutos. Ya aquí en Perú también ya se están vacunando, ¿no?, y dentro de pronto ya van a venir, ya sería en el mes de enero o febrero, las vacunas para que se vacune toda la población y poder parar lo que es este virus. Pero hay que tener cuidado también, no quiere decir que ya estamos vacunados y vamos a hacer la vida distorsionada como antes. Lamentablemente nuestra vida ha cambiado. Con este virus ya nuestra vida cambió, es distinto. ¿Qué nos enseñó? De repente nos ha dejado una enseñanza buena, porque nos ha dejado lo que es bastante higiene, ¿no? Llegar a casa, desinfectarnos los zapatos, quitarnos la ropa, bañarnos, ¿no? Cosa que a veces muchas personas no lo hacían. Cuando llegábamos a casa no había una bandeja fuera de casa para desinfectarnos los zapatos y poder ingresar. Pero ya otras personas lo hacían, pero de repente no. El lavado de manos constantemente por los microbios, las bacterias que al momento de coger nosotros ya estamos contaminando, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje científico que mayormente usan las personas mayormente que están contemplados en lo que es la ciencia, la comunicación, cómo tiene que expresarse. Como les dije hace un momento, los epidemiólogos hablan sus palabras, de repente que algunos nosotros no podemos entenderlas, esas palabras técnicas que tienen ellos, ¿no? También tenemos el lenguaje científico, el lenguaje político que se expresa, ¿no? Son diferentes tipos de lenguaje. Al hablar de repente nosotros con un doctor, nos dicen muchas cosas que de repente él lo entiende y nosotros no lo entendemos, ¿no? Cada quien en su rama para poder comprenderlo. Por eso tenemos también el lenguaje científico, el lenguaje político y el lenguaje musical, como no, es la forma en la que se comunica la música, utilizando pentagramas, figuras, ritmos, acordes, melodías, escalas, modos y entre otros. Este lenguaje musical es muchas veces que a nosotros nos gusta para poder relajarnos y un poquito salir del estrés en que estamos viviendo, ¿no? Un poco de música que uno quiere escuchar para el relajamiento, ¿no? Relajamiento sobre todo ante esta situación que estamos viviendo, pero con mucha responsabilidad y mucho cuidado vamos nosotros a salir adelante, ¿no? Jóvenes. Y bueno, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y, como dice el Jaitas, a quedarnos en casita, así a seguir cuidándonos, que primero es nuestra salud. Que Dios lo bendiga y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.